Hola chicos, en este video les voy a explicar cómo reconocer el objeto directo en el predicado, ¿sí? En el predicado. Bien, teníamos como ejemplo, empezamos con el ejemplo de la oración de ayer, ¿sí? Mi hermana mayor compró ese libro, ¿sí? En esta oración, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Como dijimos, empezamos a analizar buscando el núcleo verbal, ¿sí? Núcleo verbal, compró, porque es el verbo conjugado, dijimos eso. Acuérdense, siempre un verbo conjugado. Bien, hago la pregunta. Hagan esta pregunta, ¿por qué? Porque es necesaria, porque a veces el sujeto puede estar al final o puede estar en el medio. Entonces es importante que ustedes hagan bien la pregunta para poder encontrar cuál es el sujeto en la oración, ¿sí? Aquí el sujeto va a ser todo el sujeto, mi hermana mayor, ¿sí? Sujeto expreso. Y todo esto, ¿compro este libro? O ese libro es el predicado verbal simple. Ya puedo decir que es simple porque hay un solo núcleo verbal. Oración bimembre. Bien, miremos, ¿sí? Aquí, prestemos atención. ¿Cómo hago para analizar rápidamente? ¿Cuál es la palabra más importante dentro del sujeto? Hermana. ¿Quién compró? La hermana. Entonces el núcleo, ¿sí? Mi y mayor son los modificadores directos. Chicos, no se compliquen ahí. La mayoría lo hizo bastante bien, ¿sí? Por ahí hubo alguno que otro error, muy poquito, pero yo creo que es porque no han prestado atención y porque no se han fijado en la teoría. Siempre vuelvan a la teoría, ¿sí? Para que sea indirecto tiene que tener una preposición adelante. Mayor no necesita una preposición, pues yo digo mi hermana mayor, ¿se entiende? Si acá fuese otro sustantivo, va a necesitar sí o sí de una preposición. Por ejemplo, mi hermana de, no sé, mi hermana de, por ejemplo, mi hermana vive en Salta, mi hermana de Salta, ¿sí? Pues si quiero decir que mi hermana, me estoy refiriendo a mi hermana que vive en Salta, acá voy a necesitar de, ¿sí? Entonces ahí va a ser indirecto. Bueno, pasemos ahora a lo que teníamos que ver, que era el objeto directo, ¿sí? Primer paso, me hago esta pregunta, ¿sí? ¿Qué cosa o a quién? Esas dos preguntas me pueden llevar a descubrir el objeto directo en el predicado, ¿sí? Yo digo, ¿qué cosa compró mi hermana mayor? ¿Y qué compró? Compró ese libro. Entonces, ese libro va a ser el objeto directo, ¿de acuerdo? Bien, puede ser también a la pregunta ¿quién? ¿Por qué? Porque se refiere a una persona, a un animal, ¿sí? A un objeto, a un personificado, ¿sí? También va a responder a la pregunta ¿a quién? Y en ese caso va a tener la preposición a adelante. Por ejemplo, a ver, que ustedes tenían en la oración también de ayer, la señorita de lengua, saluda a sus alumnos, ¿sí? Acá vamos a ver cómo se cumple esto. Yo digo, busco el núcleo verbal, va a ser saluda. ¿A quién saluda? ¿Quién saluda a sus alumnos? La señorita de lengua, va a ser todo. Esto va a ser el sujeto expreso. Saluda a sus alumnos, va a ser el predicado verbal simple. ¿Por qué? Porque tiene un solo núcleo verbal. Bien, acá analizo. Me hago la pregunta. ¿Señorita o lengua? ¿Cuál es la palabra más importante? Y va a ser señorita. ¿Sí? Acá, perdón, señorita. ¿Sí? Va a ser el núcleo del sujeto. Bien, acá la, modificador directo, ¿sí? Y de lengua
va a ser modificador, pero indirecto, porque necesita del nexo, que es de la preposición de, ¿sí? Bien, vemos acá. Yo hago la pregunta, ¿qué cosa? No. Voy a utilizar la pregunta, ¿a quién? ¿A quién saluda la señorita de lengua? A sus alumnos. Todo esto va a ser la construcción. Entonces pongo objeto directo. Bien, ya me respondió la pregunta. Ese es el primer paso. Ahora debo reemplazar. Esto sí o sí, chicos. Yo reemplazando me voy a dar cuenta si es o no es un objeto directo. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la clase de hoy que el objeto indirecto, ¿sí?, también puede responder esta pregunta, ¿a quién? ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta si es o no es el objeto directo? Reemplazando por el pronombre, ¿sí? Sí o sí, esto lo tienen que saber. Para reemplazar al objeto directo voy a utilizar la, las, lo o los. No hay más, ¿sí? Depende si será femenino, masculino, singular o plural. Bien, entonces ahora reemplacemos la primera oración. Mi hermana mayor compró ese libro. ¿Cómo hago este reemplazo? Y siempre lo tengo que colocar delante del núcleo verbal, delante del verbo, del núcleo verbal, ¿sí? Bien, entonces yo voy a escribir acá. El sujeto se mantiene, acá me faltó poner simple, ¿sí? Porque es un solo núcleo. Miren, yo digo, mi hermana mayor, mi hermana mayor se mantiene. Ahora les dije que hay que reemplazarlo. ¿Y cuál voy a utilizar? ¿Cuál de estos pronombres? ¿Qué pronombre voy a utilizar? ¿Sí? Como libro es masculino y singular, voy a utilizar lo. ¿Sí? Lo. Entonces yo voy a decir lo acá. Y lo voy a colocar como dijimos adelante. ¿Sí? Mi hermana mayor lo compró. Punto. Ahí termina la oración. ¿Entienden? Y esto es objeto directo. Así reemplazo. ¿Sí? Hago la pregunta primero y luego busco el pronombre con el cual voy a reemplazar. Entonces yo digo, mi hermana mayor lo compró. Va delante del núcleo verbal. Nada más. ¿Sí? Y aquí, en la siguiente, ¿cómo sería? La señorita de lengua, también va a ser sujeto expreso simple, saluda a sus alumnos. Y bueno, se mantiene la señorita de lengua. Acá, como saluda, es el núcleo verbal, entonces no lo voy a copiar primero. Primero voy a reemplazar. ¿Y qué pronombre voy a utilizar? Los, porque es plural. Masculino, plural, los alumnos. Entonces, la señorita de lengua los saluda. ¿De acuerdo? Y aquí tengo el objeto directo. Esto sigue siendo núcleo verbal, ¿sí? Bien, y bueno, acá también se mantiene. Mi hermana sigue siendo núcleo de sujeto, mayor, modificador directo, mi modificador directo, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, esos son los pasos que tienen que seguir para encontrar al objeto directo. Primero, la pregunta, ¿qué cosa o a quién? Si dice a quién, mayormente va a tener una preposición adelante, ¿sí? Va a empezar con la preposición a, siempre va a empezar con la preposición a, y reemplazándolo por el pronombre la, las, lo, los. Cuando yo reemplazo y realmente está cumpliendo esta función de reemplazar, se entiende, es coherente, entonces está bien, es objeto directo. La semana que viene vamos a ver cómo también pasarlo a voz pasiva y verificar si es el objeto directo. Bueno, chicos, eso es todo. Hoy nos vemos en Meet para estudiar el objeto indirecto.